Hola, mi nombre es David Alejandro Miranda Mercado, profesor titular de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Les voy a explicar cómo escribir un proyecto de investigación. Para ello vamos a partir de la pregunta ¿cómo escribo un proyecto de investigación? Antes de resolver esta pregunta, es importante observar las partes que construyen el documento con el cual se formaliza el proyecto de investigación. El proyecto de investigación se formaliza con un documento en donde se escriben, se consignan eh, las diferentes partes que conforman dicho proyecto. Un esquema básico de un proyecto de investigación es el que se muestra, en el cual se pueden observar 7 partes: una introducción, segundo planteamiento del problema, tercero objetivos, cuarto marco teórico, quinto metodología, sexto cronograma de actividades y séptimo presupuesto. Hay algunos proyectos, de acuerdo a las entidades financiadoras, que pueden contener además justificación o resultados esperados. Algunas también incluyen impactos. En este caso nos centraremos en estas 7 eh, partes del proyecto de investigación. Para dar inicio a esta presentación de cómo presentar un proyecto de investigación, vamos a concentrarnos en las partes básicas de un proyecto de investigación. Si se dan cuenta, el documento contiene 7 partes, pero nos vamos a concentrar en 4: el planteamiento del problema, los objetivos, la metodología y las actividades. El objetivo de un proyecto o los objetivos de un proyecto responden al qué. Estos objetivos tienen dos características: un objetivo que se llama el objetivo general, que responde al qué vamos a hacer y que en muchos casos, en la gran mayoría de proyectos de investigación, está muy asociado con el título del proyecto de investigación. O sea, el título del proyecto describe de forma clara qué se pretende hacer con este proyecto de investigación. Y los otros objetivos son los específicos, los cuales apuntan a qué necesito hacer para cumplir con ese gran objetivo, con el objetivo general. Para poder llegar a cumplir con ese qué, con el que queremos hacer, tenemos que decir cómo lo vamos a hacer. El cómo lo vamos a hacer se describe en la metodología de la investigación. Y las actividades son las acciones concretas, puntuales, realizables, con las cuales se ejecuta el proyecto para poder, a partir del cómo vamos a resolver el proyecto, llegar al qué y así darle solución. Entonces, de esta forma, llegamos al planteamiento del problema. El planteamiento del problema responde a las preguntas de qué, cómo, por qué se espera obtener con la realización de este proyecto de investigación que se quiere formular. Además, es muy importante que el planteamiento del problema sea corto, o sea, que sintetice todo el proyecto de una forma muy concreta. Se sugiere que sea corto, lo más corto posible, en lo posible no más de 500 palabras. Bueno, ¿y todo esto cómo? Ahora sí se va a uno los sesos y se pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a escribir este proyecto de investigación? Ok, entonces, antes de comenzar con el detalle de escribir el proyecto de investigación, necesitas información. Por ejemplo, te acabo de dar información respecto a las partes que tiene un proyecto. Esto es información, pero esa información la tienes que convertir dentro de tu ser en conocimiento para que así puedas convertirla nuevamente en la información que vas a escribir en el documento del proyecto de investigación. Esta información se consigue con una revisión bibliográfica. Entonces, antes de comenzar a formular el proyecto, tienes que hacer una revisión bibliográfica, tienes que investigar respecto a eso que tú quieres trabajar, y yo voy a partir del hecho de que esa actividad ya la has realizado. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos a partir de esta información que ya tenemos? ¿Cómo nos terminamos de devanar los sesos y volvemos esto un producto concreto, que es un libro, un documento corto donde nosotros planteemos el proyecto? Por cierto, estos documentos no deberían tener más de 15, 20 páginas, y en el caso de los proyectos cortos de los laboratorios de física se esperaría un proyecto de no más de 4 o 5 páginas. Ok, entonces, para formular un proyecto de investigación existen muchas formas de hacerlo. Yo les voy a proponer una basada en una estrategia que se conoce como plan detallado de trabajo. Muchos utilizamos el plan detallado de trabajo para la ejecución del proyecto, pero algunos, por ejemplo nosotros en nuestro grupo de investigación,
utilizamos el plan detallado de trabajo como una estrategia metodológica para la formulación de proyectos de investigación con alta coherencia interna, es decir, proyectos donde los objetivos específicos, o sea, los qué específicos, se asocian con la metodología, con los cómo, y están claramente relacionados con actividades, acciones que se ejecutan en ciertos momentos de la vida del proyecto. Vamos a colocar un ejemplo. El ejemplo va a ser un proyecto muy poco ambicioso, desarrollar un detector de explosivos por acción mecánica. Entendiendo acción mecánica como cualquier acción, es decir, cualquier actividad que produzca un resultado que involucre componentes mecánicas, es decir, que puede ser choques, toques, roces, fricción, etcétera. Por ejemplo, lanzar una piedra en una zona donde se espera que haya un explosivo para hacer detonar el explosivo de una forma controlada. Entonces, de esta forma, vamos a plantear un primer objetivo específico. Noten que el objetivo general sería desarrollar un detector de explosivos por acción mecánica. Por lo tanto, nos vamos a concentrar ahora en esos objetivos específicos. Algo muy importante de los objetivos es, noten que acá esto que estoy colocando en la parte de arriba, desarrollo un detector de explosivos, corresponde a un título. Si cambiamos el verbo desarrollo por un verbo en infinitivo, desarrollar, entonces eso sería el objetivo específico. Todo objetivo comienza por un verbo en infinitivo. Entonces el objetivo específico que estamos proponiendo es determinar acciones mecánicas que sirvan para detectar explosivos. Nosotros podemos, después de tener identificado un qué, o sea, el objetivo específico, el qué queremos hacer, podemos escribir la metodología, tratar de responder el cómo. O podemos hacer algo que puede resultar un poco más fácil, sobre todo para los que comienzan por primera vez a escribir un proyecto de investigación, escribir las actividades. Entonces vamos a comenzar con esa forma de escribir actividades. Una primera actividad es conseguir más información. Miren que antes de escribir el proyecto tenemos información básica. Pero ahora ya que tenemos formulada el primer qué, el primer objetivo específico, entonces vamos a apuntar a buscar más información ya específica a esos dispositivos que queremos encontrar. Es decir, a dispositivos o artefactos o mecanismos o metodologías donde usen acciones mecánicas para la determinación para detectar explosivos. Otra segunda actividad razonable que podemos nosotros hacer es identificar las acciones mecánicas que fueron propuestas en la literatura que nosotros hemos encontrado en la búsqueda por medio de artículos científicos y tecnológicos, además de libros. Otra acción es agrupar. Si nosotros agrupamos, es decir, sintetizamos esta información que hemos obtenido, porque hemos obtenido información particular de casos particulares, si ahora la sintetizamos para poder tratar de llegar a algo más general, entonces al agruparla en acciones, nosotros podemos tener un conocimiento un poco más profundo respecto a lo que se ha hecho y lo que nosotros podemos hacer para poder resolver el problema que nos estamos planteando, que es desarrollar un detector de explosivos por acción mecánica. Y por último podemos decir, bueno, propongamos acciones mecánicas para detectar explosivos a partir de la síntesis que acabamos de hacer. Ok, noten que hay 4 filas, una fila por cada actividad, pero todas estas actividades corresponden a un mismo objetivo específico y a una misma metodología. Por lo tanto, es conveniente ahora asignarle a cada actividad una fecha. Entonces vamos a decir, para la primera actividad nos vamos a durar una semana, para la segunda actividad una semana, para la tercera una semana y para la cuarta 2 semanas, en la cual cuando hagamos la síntesis, o sea, agrupar por acciones mecánicas, agrupar estas acciones por categorías, también vayamos pensando en la proposición de acciones mecánicas para detectar explosivos. Y de esta forma determinar las acciones, o sea, con esto ya respondiendo al qué. Noten que hay una coherencia, nosotros ahora de las actividades podemos observar con los objetivos específicos que con estas actividades podemos llegar a resolver esos objetivos específicos. Bueno, pero ¿cómo nosotros con esas actividades respondemos al objetivo específico? Noten que ahora hemos combinado, miren, hemos combinado las filas que correspondían a el mismo objetivo específico de tal forma de que queden las actividades correlacionadas con la metodología del objetivo específico. Si se dan cuenta, al analizar estas actividades nosotros podríamos
identificar que esta metodología es una metodología inductiva en la cual partimos de casos particulares y a partir de un análisis riguroso y una síntesis del proceso de recolección de información, podemos llegar a una formulación un poco más general que nos permita determinar esas acciones mecánicas que sirvan para detectar explosivos. Entonces la metodología que se propone dice, para esta fase metodológica se utilizará el método inductivo. Se partirá de la identificación de casos particulares por medio de la búsqueda bibliográfica y se llegará a proponer las acciones mecánicas generales a utilizar en esta investigación. Noten que la metodología responde al cómo lo voy a hacer. La metodología no son actividades. Las actividades son acciones que permiten ejecutar el cómo que responde al qué voy a hacer. Entonces las actividades responden a la metodología y la metodología responde a los objetivos específicos. La coherencia interna consiste en decir que los objetivos específicos coinciden con la metodología, coinciden con las actividades y tienen asociado un cronograma apropiado. Adicionalmente, se puede decir que la coherencia interna está asociada también con el presupuesto, los recursos necesarios para yo poder ejecutar la investigación. Este es un ejemplo de un objetivo específico, lo mismo tendrían que hacer para todos los objetivos específicos. Noten que necesitamos más objetivos específicos, porque no solamente con determinar las acciones que puedan ser usadas para detectar explosivos, podemos desarrollar un detector. Necesitamos resolver otras preguntas de investigación que nos permitan llegar al desarrollo del detector. Sin embargo, por este ejemplo corto, les dejo solamente este objetivo específico. Supongamos que terminaron ustedes de hacer este ejercicio para cada uno de los objetivos específicos, es decir, determinar la metodología, las actividades y el cronograma. Ya con esta información ustedes pueden extraer estos datos y colocarlos en el proyecto de investigación. En la introducción van a responder, van a sintetizar toda la información que está en la tabla. Toman la tabla, donde está la tabla del PDT, del Plan Detallado de Trabajo, y sintetizan toda la información de tal forma que introduzcan al lector en el problema que ustedes van a proponer. Recuerden que la introducción comienza con una pequeña revisión del estado del arte. En el segundo punto tenemos el segundo ítem del documento que ustedes van a presentar como proyecto de investigación, incluye el planteamiento del problema. En el planteamiento del problema ustedes van a decir qué van a hacer, cómo lo van a hacer, por qué lo van a hacer y qué esperan obtener. Los objetivos simplemente transcriben los objetivos, el general, acuérdense que está asociado con el título del proyecto, y los objetivos específicos que colocaron en el plan detallado de trabajo. En la metodología, ustedes colocan la metodología asociada a los objetivos específicos, pero la redactan de forma de prosa. Noten que el marco teórico va a responder a la metodología. El marco teórico debe responder a ese conocimiento teórico que les va a permitir a ustedes responder el cómo van a hacer la investigación. Si ustedes mapean el marco teórico a la metodología, van a tener un marco teórico coherente con el problema que quieren resolver. Y como el marco teórico, como la metodología responde a los objetivos, si ustedes se concentran en responder a ese marco teórico que da respuesta al cómo van a hacer la investigación, metodología, es decir, la metodología, entonces ustedes están teniendo un proyecto muy puntual, bien organizado y que apunta de forma correcta a lo que se quiere que apunte el proyecto de investigación, es decir, a proponer cómo llegar a la solución del problema que ustedes han planteado. En el cronograma de actividades colocan el cronograma de actividades que tiene el plan de trabajo y el presupuesto lo mapean a las actividades, porque el presupuesto apunta ya a la ejecución del proyecto como tal. Cuántos recursos económicos, financieros, talento humano, etcétera, se requiere para cumplir con las actividades con las que se desarrollará, con las que se ejecutará el proyecto de investigación. Bueno, con esto damos por terminada la explicación de cómo formular un proyecto de investigación. Muchas gracias.